pasada, ahora estamos en un nuevo libro y estamos en Gálatas. Está enseguida de 2 de Corintios. Así es de que, por favor, abran sus Biblias a Gálatas. Y nada más quiero darles un poco de historia sobre este libro de Gálatas. La iglesia en el primer siglo, este libro fue escrito en el año 50-52 del primer siglo. Pablo escribe este libro a la iglesia de Galacia, a las iglesias, porque vamos a decir a las iglesias, no a una iglesia específicamente, sino iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Cuántos saben dónde está Asia Menor en nuestros días? ¿Qué país está ahí? Turquía. Turquía, todo Asia Menor es donde Pablo fundó las 7 iglesias que están mencionadas en el libro de Revelación o Apocalipsis. Y lamentablemente en nuestros días ya la iglesia ahí desapareció. Ahora está la iglesia musulmana que está persiguiendo, matando a los cristianos. Prácticamente la iglesia terminó porque vimos en el libro de Apocalipsis cómo Dios vino a examinar las iglesias, y de 7 iglesias que examinó, 5 recibieron una regañada. ¿Por qué? Porque se habían comprometido. Y Dios viene a examinar cada corazón. Si viniera Dios hoy, en este día, en este lugar, a esta hora, y examinara nuestro corazón, ¿cómo lo encontraría? Tendría que llamarnos la atención, en otras palabras, jalarnos las orejas por la forma en que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Tendría que llamarnos la atención porque no nos alimentamos de una dosis diaria de la palabra de Dios, o porque no estamos orando o no nos congregamos regularmente. ¿Qué nos diría Dios? Dios nos ve todos los días, ¿saben? De Él no nos podemos esconder. Para los que están caminando con el Señor dicen qué bueno, porque el Señor está viendo todo lo que estoy haciendo. Pero si no lo estamos haciendo, es como cuando íbamos a la iglesia, decía el maestro, la maestra, saquen su tarea. ¿Cuál tarea? Se me olvidó. Ay, le voy a decir, se la comió el perro, ¿verdad? Se la comió el perro, ¿verdad? No. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y no hacía la tarea. Y lamentablemente, como mi nombre y mi apellido empiezan con A, casi siempre me tocaba el primero hacer. O sea, por orden alfabético. A ver, Alfredo Aceves, tu tarea. A ver, ay, Dios mío. Cuando no lo hacía, pues me quedaba con la cara roja de vergüenza. Cuando lo hacían por línea, bien fácil, para cuando me tocaba ya me había aprendido todo lo que iban a preguntar, pero cuando me preguntaban primero, si no lo hacía, así me iba. Y pienso yo, si Dios examinara mi conciencia, mi corazón, ahora mi vida, y me hablara por nombre, ¿verdad? No me puedo esconder. Pues a cada uno de nosotros Dios nos habla por nuestro nombre, y cuando nos habla estamos en el primero en la línea. Dios viene a examinar esta iglesia, y Dios viene a traer un mensaje muy, muy severo, podríamos decir, porque esta iglesia donde Pablo va a examinar y va a reprender porque han comprometido el evangelio. Y dice, nos va a decir, no es que haya otro evangelio, pero los han engañado. Los falsos maestros, falsos apóstoles, sobre todo los judaizantes. ¿Saben quién eran los judaizantes? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero querían forzar a los cristianos a guardar la ley, lo que guardaban los judíos en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia nos dice que si queremos guardar la ley, tenemos que guardarla toda. Y la Biblia nos dice que a través de la ley nadie puede ser salvo. Entonces estaban en un gran problema. Un cristiano que quiere guardar la ley y quiere tener a Cristo, hay una contradicción. Es como querer revolver agua con aceite, no se van a mezclar. Porque el Cristo vino a cumplir la ley y la cumplió perfectamente para que nosotros no tuviéramos que cumplirla porque no podíamos cumplirla. ¿Cuántos de ustedes han guardado los 10 mandamientos? ¿Alguien aquí ha guardado los 10 mandamientos? Ok, ya vimos a alguien que acaba de violar uno, ¿verdad? Todos los hemos violado. ¿Saben? Nos dice la Biblia que si robamos, si mentimos, si adulteramos, si usamos el nombre de Dios en vano, todos estos son de los 10 mandamientos. Dicen, bueno, yo
Yo no he matado a nadie. ¿Han tenido coraje, odio contra alguien? Yo lo confieso. Es más, con las dos manos. ¿Okay? Eso en mi corazón yo ya maté a esa persona. En otras palabras, yo he roto todos los mandamientos. Y no me miren tan feo, que a lo mejor les volteo un espejo, ¿verdad? Porque todos los hemos roto, hermanos. Entonces, por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Porque si queremos vivir de acuerdo a la ley, tenemos que guardarla toda perfectamente, toda la vida. Y nadie podemos, ¿verdad? Por eso vino Cristo a cumplirla por nosotros, morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que podamos ir al cielo. Bueno, vamos a comenzar Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, de Cristo. Pablo nos va a hablar de la gracia. Vimos ya, primeramente vamos comenzando en el versículo 1, Pablo apóstol, inmediatamente establece quién es, cuál es su posición, la autoridad que tiene como apóstol. ¿Por qué? Porque Cristo lo llamó y lo destinó a ser apóstol. ¿Por qué lo dice? Porque había falsos maestros y falsos apóstoles que se llamaban apóstoles, pero no eran. Venían con cartas falsas diciendo que habían sido enviados por los apóstoles y querían desacreditar a Pablo. ¿Saben por qué querían desacreditar a Pablo? Porque si lo desacreditaban el evangelio que predicaban. Por eso Dios le dio a los apóstoles el poder de poder hacer milagros y señales y prodigios para autentificar el evangelio que predicaban. Así enseñaban que lo que ellos decían era verdaderamente de Dios, que ellos habían sido enviados por Dios. Por eso inmediatamente establece apóstol. En Hechos 9:6 podemos ver cuando el Señor lo llamó, lo destinó al evangelio. Dice en Hechos 9:6, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué es lo que sucedió? Saulo de Tarso va por el camino a Damasco a perseguir, esclavizar y matar cristianos. Él cree que le está haciendo un favor a Dios, porque él no quería que esta secta le llamaban una secta salida del judaísmo. Él no quería que prosperara porque él la consideraba diabólica y él pensaba que haciendo lo que estaba haciendo le agradaba a Dios. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Duro te es dar patadas al calcañar. Duro te es estar dando patadas al aguijón, algo que picaban, como que picaban a los bueyes. Y si uno le da la patada, uno se empezaba a picar, ¿verdad? En México le llamamos un otate.
Y dice, ¿por qué estás haciendo eso? Me estás persiguiendo, ¿por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo a Jesús, ¿verdad? No. Él estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, a los cristianos. Ahorita están persiguiendo a nuestros hermanos en prácticamente la mitad del mundo por lo menos. Están muriendo miles y miles de cristianos en el Medio Oriente, en China, Corea del Norte y otros países. Por el amor de Cristo, los odian a ellos, no, odian a Cristo, pero como a Él no lo ven, odian a los seguidores de Cristo. Porque el mundo rechaza, desprecia a Cristo. El mundo en general. Solo aquellos que lo conocen como su Salvador, su Redentor, su Dios, su Señor, lo aman. Porque aprecian y comprenden lo que Dios ha hecho por ellos, lo que Cristo vino a hacer por ellos. Pero el mundo desprecia a Cristo y a sus seguidores. Saulo hacía lo mismo y creía que le hacía un favor a Dios. El Señor lo encuentra, lo llama, lo designa a predicar el Evangelio. Y lo pueden leer toda la historia en Hechos capítulo 9, cuando el Señor lo tumba de su caballo. Decimos que no dice que iba en un caballo, ¿verdad? Siempre decimos que tumbó del caballo, aunque no menciona un caballo. Pero lo cegó y cayó. Lo más seguro es que iba en caballo, o burro, mula, o lo que haya sido. Pero lo tumbó, lo cegó y lo llamó en ese momento. Por eso él es un apóstol, porque él vio al Señor Jesucristo. Los que no eran apóstoles decían, él no es verdadero apóstol porque él no anduvo con Jesús. No vio a Jesús en vida, no lo vio resucitado. Pues sí, es muy probable que lo vio en vida porque él estaba en Jerusalén. Jesús estuvo muchas veces en Jerusalén. Él fue ante el concilio que era formado por los 70 líderes religiosos y Pablo era uno de ellos. Es muy probable que lo vio, pero después lo vio resucitado cuando se le apareció en el camino de Damasco. Y ellos decían que él no era verdadero apóstol porque él no estuvo con los otros apóstoles, pero sí lo era. Por eso dice, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. ¿Ven? Porque Jesucristo lo llamó. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Verdad? Dice, no solamente Jesús, el Padre también me llamó. Y vamos a ver más adelante que dice que lo escogió desde antes de nacer. ¿Saben que Dios los escogió a ustedes desde antes de nacer? Amén. ¿Y saben por qué los escogió antes de nacer? Porque si se espera hasta ahora nunca los hubiera escogido. Amén. Conociéndonos como somos, yo soy el primero en apuntarme. Yo no me hubiera escogido a mí mismo, ¿saben? Pero Dios sí me escogió a mí. Y los escogió a cada uno de ustedes. Es más, desde antes de la fundación del mundo. ¿Creen que porque no los conoció no sabía cómo iban a ser? Claro, Él sabe lo que van a hacer hasta el último día de su vida y aún así los ama tanto que estuvo dispuesto a morir en la cruz por ustedes. Por cada uno de ustedes. Es más, se ha dicho que si yo o usted o tú o él o ella fuera la única persona en el mundo, Cristo hubiera venido a morir por esa persona. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Por tanto que amó Dios al mundo. ¿Por bueno? No, porque Dios es bueno. El mundo, nosotros somos malos, pero Él es bueno. Pero vamos adelante y dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, dice, no solamente yo, sino todos los que están conmigo, ¿quién eran? Eran Bernabé, era Silas, era Timoteo, era Lucas, todos los cristianos que estaban con él también, dicen, nosotros también somos los que están hablando sobre esto. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, la palabra gracia es la palabra que usaban los judíos. Saben que nosotros no podemos recibir la gracia de Dios si no tenemos a Dios. Recibimos la gracia de Dios. Es lo que recibimos del Señor. La gracia es lo que usaban como saludo y paz. La paz, los judíos usaban shalom, ¿verdad? Paz, shalom. Y la gracia es lo que los griegos usaban, charis o cares, era la palabra para designar gracia. Nosotros tenemos la gracia y la paz a través de Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios
el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual, o antes de ir ahí, bueno sí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio a sí mismo. Comprendamos esto, apreciemos esto por lo que vale. Dios, el Hijo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿No es algo increíble que Dios Todopoderoso muriera por nosotros? ¿Quién de nosotros daríamos nuestra vida si nos llamaran? Saben que van a matar en la silla eléctrica o por inyección a uno de los peores criminales en el país. Por eso lo van a matar, ¿verdad? Al que le dan la pena de muerte porque hizo algo tremendamente horrible, ¿verdad? Y le llaman a usted. Pónganse usted en el teléfono. Sonó el teléfono, le llaman. ¿Saben qué? Vamos a ponerle nombre. Nicanor Zabaleta. Por ponerle nombre. Lamentablemente yo conozco un Nicanor Zabaleta. Pero bueno, no creo que viva ya. Era viejo cuando yo estaba joven. Nicanor Zabaleta lo van a matar en 1 hora. Pues ¿qué hizo? Y nos describen todos los crímenes que cometió. Y dicen, pero él quiere vivir. Y quiere ver si hay alguien que esté dispuesto a tomar su lugar en la silla eléctrica. ¿Qué dirían ustedes? Wrong number. Número equivocado, ¿verdad? Dirían, oh sí, no lo maten. Ahorita mismo agarro mi carro y llego lo más pronto que pueda y me siento yo en la silla eléctrica y me dan la descarga que le está destinada a él y muero en su lugar. ¿Quién de nosotros diría eso? ¿Ni un valiente levanta la mano? ¿Saben qué? ¿Saben? Ya vimos un valiente. Luego tomo su número, a ver si es verdad. Yo sinceramente, hermano, les voy a decir la verdad. No. Lo confieso. Yo no iría a morir por un criminal que mató a una familia. Bueno, no vamos a describir el crimen que cometió, pero merece la pena capital, la pena de muerte. Pues Jesús sí lo hizo. Llamaron a su teléfono y le dijeron, Juan, Manuel, Pedro, José, María, Elizabeth, Lorena, Marie, Alfredo, lo vamos a matar en este momento por todos los pecados que ha cometido a través de toda su vida y merece morir e irse al infierno. Jesús, ¿estás dispuesto a tomar su lugar? Y él dijo, sí. Por cada uno de nosotros, dijo, sí. Eso es lo que hizo por nosotros. Cuando nos dice aquí, se dio a sí mismo por nuestros pecados, en Colosenses 2:3, si gustan seguirme o simplemente escuchar, voy a leer varias citas bíblicas. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo. Estaban escondidos, o sea, todos los atributos, la gloria, la majestad, la grandeza, la realeza que tiene el Padre, estaban en Jesucristo. Y se dio por nosotros. Dios se entregó por nosotros. Él mismo dijo, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús en este momento que declara esto a sus discípulos, Él está diciendo todas las demás religiones son falsas. En ninguno hay salvación. Pedro mismo lo dice en Hechos capítulo 2, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. 4:12. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Él se entregó a sí mismo por nosotros. En 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso es lo que hizo el Señor. Si hay un solo Dios, ¿verdad? Todos sabemos que hay un solo Dios. Pero hay 3 diferentes personas en la Trinidad.
Ahora, ¿lo podemos comprender? No. ¿Podemos nosotros acaso comprender la grandeza de Dios? Imposible. Nuestras mentes son infinitamente insignificantes y débiles y limitadas para conocer la grandeza de Dios. Pero sabemos que existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso sí podemos comprender. Y los misterios, dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las reveladas a los hombres. Reveladas porque Dios tiene que revelarlas, no porque nosotros las podamos descubrir. Es por la grandeza, la majestad de Dios. Hebreos 7:25. En Hebreos 7:25 dice la palabra de Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Miren, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta lo inmensamente significativo que es esto? Por lo cual puede salvar perpetuamente, no por un año, no por 1000 años, por toda la eternidad. ¿A quiénes? A todos los que se acercan a Él, en fe, en humildad, en entrega, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuánto va a vivir el Señor Jesús? Por toda la eternidad. ¿Cuánto vamos a vivir nosotros? Por toda la eternidad. ¿Necesitaremos a alguien que intervenga por nosotros? Él está ahí. Él está ahí, intercediendo por nosotros. Así es lo grande, lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que hace por nosotros. En Mateo 20:28 dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Señor Jesús, siendo Dios omnipotente, recordemos esto, hermanos, Jesús, aunque se hizo hombre, nunca dejó de ser Dios. Era Dios y hombre en un ser caminando por los caminos polvorientos de Israel. El Dios Todopoderoso vino a servir. ¿Recuerdan en la noche cuando tuvo la Santa Cena con sus discípulos, la Pascua, que nosotros la llamamos la Santa Cena, la mesa del Señor, adecuadamente? ¿Qué es lo que estaban haciendo los... Les acaba de decir, el Hijo del Hombre va a ser traicionado, va a ser entregado y lo van a golpear, lo van a maltratar, lo van a crucificar. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Peleando a ver cuál iba a ser el más importante en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta la ingratitud del corazón humano? Viendo todos los milagros que hizo, viendo cómo sanó paralíticos, ciegos, leprosos, muertos, lo levantó de la muerte, y les dice, voy a ir a morir. Y ellos están peleando a ver cuál va a ser el más importante en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro corazón? Perverso más que todas las cosas, dicen en Jeremías. El corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién no puede conocer a Dios? Ellos estaban peleando por ver cuál iba a ser el más importante. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se ciñó una toalla, agarró un lebrillo, una charola de maníos, y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Vino a servirlos, enseñándonos cómo nosotros ahora debemos hacer. Dijo, ¿ven lo que acabo de hacer? Les hago un ejemplo. Todos somos servidores, y hermanos, les quiero decir esto. Todos hemos ya sido llamados a servir en alguna capacidad. Dios a todos nos ha dado un don para servir. Algo que empezamos a hacer hace unas semanas, les hemos platicado, estamos yendo al Convalescent, al hospital de ancianos. Y es tan increíble, este martes fuimos y esta Elena llevó su guitarra, estuvimos cantando cantos. Es increíble, hay personas, hay una señora que conocí hace unas semanas atrás. Le habla a uno y su mente está completamente en otro mundo. Apenas si recuerda su nombre y luego se lo olvida. Nos pusimos a cantar himnos cristianos, cantos de alabanza. Y no les miento, todos los que están ahí en el área donde ya no tienen su mente bien, todos estaban cantando. Todos se sabían los cantos. Llegó un señor con una señora con su esposo empujándolo en una silla de ruedas,
Y el hombre estuvo en la Segunda Guerra Mundial, me platicó ella que estuvo en las playas allá, en la guerra en las Filipinas, en Japón, en Iwo Jima, y le hablaba a él y parecía que no entendía. Sin embargo, cuando empezamos a cantar, le corrían las lágrimas, cantando al Señor. Todos estaban cantando, porque cantamos cantos viejos, cantamos uno más nuevo, ya nadie lo conocía, pero todos los cantos viejos, todos los sabían de memoria. ¡Qué lindo! Y empezaron a llegar, a oír los cantos y a cantar. Estaba un señor en silla de ruedas, cuando llegamos se veía medio mal encarado, como medio gruñón. Entonces, ¿verdad? Y me senté yo con él y me puse a hablar con él, y Ana vino y también oramos con varias personas, y le pregunté si él conocía al Señor Jesús. Me dijo, yo soy católico. Dije, bueno, eso no es un defecto, todos lo tuvimos, ¿verdad? Le dije, pero ¿conoce al Señor Jesús? ¿Sabe a dónde va a ir cuando muera? Me dijo, no sé. Le dije, ¿quieres saber que puede tener vida eterna? ¿Quieres saber que tiene la seguridad, puede tener la seguridad de que va al cielo cuando muera? Me dijo, sí. Le dije, pues yo lo voy a guiar y le voy a decir cómo. Que reciba a Cristo como Salvador, confiesa sus pecados, recíbalo como su Señor, y nos dice la Biblia que Él va a escribir nuestro nombre en el libro del Cordero de la vida en el cielo. En el momento en que usted lo confiese como Salvador, le entrega su corazón, su vida, le pide perdón por sus pecados al Señor, lo acepta como su hijo, le perdona todos sus pecados. ¿Quieres hacerlo? Sí, yo recomiendo. Y es lo que estamos queriendo hacer como iglesia, servir. No todos pueden, yo sé, pero como les he dicho antes, cuando vamos a viajes misioneros, les he dicho antes, digo, todos podemos ir a un viaje misionero. Digo, no, pues yo no tengo el dinero. No hay problema. Podemos ir con nuestros pasos, yendo, o con nuestros pesos, o dólares, ¿verdad? Acá, apoyando a los que pueden ir, pero no tienen el dinero suficiente. O si no podemos ni ir ni apoyar, por todos podemos orar. Y todos estamos envueltos, y el Señor va a abrir puertas y va a tocar corazones a donde quiera que vayamos a llevar la palabra del Señor. La última vez, al último que fui, recuerdo, compartí el Evangelio como con 15 personas diferentes en Bolivia. Solamente un joven me dijo que no quería tomar la decisión en ese momento. Todos los demás aceptaron a Cristo como su Salvador. Y eso es a lo que somos llamados, a servir y a llevar el mensaje que hemos aprendido. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es el mensaje que Pablo lleva a las iglesias de Galacia, la carta que escribe, porque quiere que todos vengan a la salvación. Porque Cristo se hizo hombre con el solo propósito de morir en la cruz en nuestro lugar. Ya les he dicho antes, cada uno de nosotros en el monte Gólgota, afuera de la ciudad de Jerusalén, hay un cerro, va un pequeño cerrito, arriba ahí es donde pusieron la cruz de Jesús, y ahí lo crucificaron. Ahí cada uno de nosotros tenemos una cruz con nuestro nombre. Ahí debimos de morir todos en su cruz personal por sus pecados. Pero Cristo tomó nuestro lugar, dijo, no vayas tú, yo voy por ti. Tú no puedes pagar por tus pecados, porque eres pecador. Yo sí puedo pagar por ellos porque soy perfecto y sin pecado. Y tomó nuestro lugar, y ahora nosotros llevamos ese mensaje al mundo entero de que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Y eso es gracia, y eso nos da paz. De la gracia que Él habla es la que nosotros podemos tener cuando somos salvos. Y una vez que recibimos esa gracia, tenemos la paz. Dijo el Señor Jesús, a través de la gracia, en Juan 14:27, Juan 14:27, dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Se dan cuenta? Eso es la gracia y la paz que tenemos cuando recibimos ante la gracia de Dios para el perdón de pecados. La paz les dejo, la paz les doy. No como la del mundo, yo se las doy. Y saben que la paz que Dios nos da, el mundo no nos lo puede quitar.
porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que tenemos en Cristo, la paz, la gracia. En Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, nadie presuma que fue al cielo por sus buenas obras. Es por la gracia de Dios y tenemos la paz de Dios. Y sin embargo, fíjense el contraste en Romanos 3:20. Romanos 3:20 nos da el contraste de que si no es por gracia, no hay salvación. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿De quién? Del Señor Jesús. Ya que por las obras de la ley, ningún ser será justificado delante de él por medio de la ley y el conocimiento del pecado. ¿Saben por qué? Porque les he dicho antes, para poder guardar la ley teníamos que guardarla perfectamente toda la vida. Imposible. Entonces, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, pero sí, solo por gracia, solo por la gracia. Qué increíble regalo recibimos en Cristo, ¿verdad? ¿Y se dan cuenta que dicen? No la gracia por medio del emperador. No reciben la gracia por un gobernador, por un gobernante, por un rey, por un presidente. No recibimos la gracia, solo la recibimos de Cristo. Solo de Cristo. El que no conoce a Jesús, no conoce la gracia y no tiene paz. Sin Cristo no hay nada, absolutamente nada. Este evangelio que Pablo está predicando, le puse como mensaje. ¿No tienes el nombre del título? El título del mensaje. La liberación del cristiano, ¿verdad? La liberación del cristiano. Podríamos decirle también la declaración de independencia del cristiano. Independencia de que nos liberó del pecado, de la muerte. Nos liberó de la muerte. Y este es el evangelio que Pablo predica. Podríamos ponerlos, el evangelio verdadero y el evangelio falso que predican los falsos maestros. Y este evangelio es trascendente. ¿A qué me refiero con que es trascendente? Trasciende toda cultura, lenguaje y nación, porque es para todo el mundo. Es también sobrenatural. ¿Por qué? Porque es divino, es fuera de este mundo. Es sobrenatural porque viene directamente de Dios, no de origen humano. Viene directamente del Señor, porque nos va a decir adelante Pablo que él lo recibió por medio del Señor Jesucristo, por revelación. Les voy a recomendar algo. Ahora, como ya me dicen que les gusta mucho que les deje tarea, les voy a dejar tarea. Es una recomendación, no es tarea. Es una recomendación y ya lo empecé a hacer, porque lo oí de un pastor, estaba leyendo un mensaje sobre Gálatas, y dice que debemos de estudiar el mensaje, el texto, de 4 diferentes traducciones de la Biblia. 4 diferentes para agarrar de todas. Y yo tengo una en inglés que tiene 4 versiones diferentes de la Biblia. Los leí todos, los 4, y luego leí todo el libro de Gálatas. Así lo agarro mejor. Y les recomiendo mucho, por lo menos lean el capítulo. Si no pueden en 4 diferentes versiones, por lo menos en la que tienen. Pero siempre vayan adelante, estudienlo, medítenlo, tomen notas, vean las referencias, vayan a las referencias, porque es como vamos a crecer. Hermanos, si solamente comen una vez a la semana, les voy a poner un reto. A ver, traten de vivir comiendo una vez a la semana. A ver cuánto duran. No aguantamos más de un día, ¿verdad? ¿Qué tal una semana? ¿Qué tal si comemos cada 2 o 3 semanas una vez? ¿Cómo vamos a estar físicamente? Flacos y al rato en el hospital, al rato en el hoyo, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos lo mismo? Pero sí lo hacemos espiritualmente. No nos alimentamos todos los días de la palabra de Dios. No estamos en comunicación con el Señor en oración todos los días. Es lo que debemos de hacer para crecer. Es lo que debemos. ¿Saben por qué? Porque cuando vengan las pruebas, las enfermedades, las malas noticias, si no estamos bien firmes en la fe, vamos a caer. Sí. ¿Saben que personas, y ustedes conocen a alguien,
que estaban yendo a la iglesia, hubo una tragedia, murió alguien en su familia, su matrimonio se destruyó, su familia se separó y ellos se alejaron de la iglesia. ¿Conocen a alguien? Seguro que conocen a alguien. ¿Saben por qué se alejaron? Porque no estaban firmes en su fe. No estaban caminando firmes siguiendo a su pastor. No me refiero a mí, a mi pastor, a Cristo. Tenemos que seguir a nuestro pastor de cerquita para oír su voz. Dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿Cómo podemos seguir al Señor si no lo seguimos? Tenemos que caminar cerca de Él todos los días. Estar en oración todos los días. Cuando vayan manejando, no lo pongan en ondas de vida ni en ninguna otra. Pónganse a orar. No digo que no lo pongan, sí, pónganlo también, ¿ok? No digo que no oigan estaciones cristianas, sí. Pero aprovechen el tiempo también para orar. Para orar. O están en su casa haciendo algo, estén en oración. Dedíquenle tiempo a las cosas del Señor todos los días. Porque si no, si lo hiciéramos en lo físico, les aseguro que no aguantaríamos mucho. Inmediatamente corremos al refrigerador o a McDonald's. O a donde les guste ir. Pero como en las cosas del Espíritu somos tan inconstantes, ¿verdad? Debemos de hacerlo, hermanos, porque este evangelio que hemos recibido, hermanos, esta es la carta de amor más maravillosa que se ha escrito jamás en toda la historia de la humanidad. Es una carta de amor del Padre a sus hijos. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios si no estudiamos su palabra? Porque su palabra nos enseña a Dios. Es más, voy a decirlo, a Jesús. ¿Saben que cada libro de la Biblia habla de Jesús? Aun cuando hay 1 o 2 libros donde no se menciona su nombre, cada libro de la Biblia habla de Jesús. La Biblia es acerca de Jesús. Y conociendo la Biblia, conocemos a Jesús. Y vemos lo maravilloso, lo grandioso, lo real que es. Así es que este evangelio fue revelado por Dios, dado directamente por Dios. El mensaje de la cruz nos revela el corazón de Dios. ¿Escuchan? El mensaje de la Biblia, del evangelio, de la cruz, nos revela a Dios. Porque vemos el amor, el corazón de Dios, cuánto nos ama, cuánto estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Y también otra cosa, nos revela la maldad en nuestro corazón. ¿Me escuchan? Nos revela qué perverso es nuestro corazón. No queremos reconocerlo, ¿saben? Porque siempre pensamos que somos mejor de lo que somos. Pero si nos comparamos con Jesús, vamos a ver qué diferentes somos, ¿verdad? Qué cortos nos quedamos. Eso nos revela. Cuando vemos a Jesús y nos vemos a nosotros comparados con Él, es como vernos en el espejo realmente sin máscara y ver qué perversos somos. Y no me miren como que yo soy el único. Todos somos perversos, ¿verdad? Bendito sea Dios que nos ama tanto. Como les digo, este mensaje no se originó por ningún ser humano, se originó en la mente de Dios, no del hombre. Es un mensaje enviado por Dios, tiene el poder de convencer, de reprender, de transformar y de salvar. Este mensaje tiene el poder de salvarnos, puede transformar individuos, familias y naciones. Esta nación, Estados Unidos, es la nación más increíblemente bendecida de todas las naciones de la tierra. Nunca ha habido una nación como Estados Unidos. Todos lo reconocemos, por eso estamos aquí, ¿verdad? No hay otra nación como esta en el mundo. ¿Y saben por qué? Porque esta nación fue fundada en principios cristianos. Todos los que vinieron, los peregrinos que vinieron de otros países, eran cristianos que venían huyendo de la persecución cristiana en Europa. Y el propósito de ellos era fundar una nación cristiana. Y en muchos de los presidentes antiguos le llamaban, esta es una nación cristiana. Ahora ya no, hay tanto liberal, tanto libertinaje, que ya no lo quieren confesar. Pero esta fue una nación cristiana. Y por eso Dios la ha bendecido tanto. Les dije en el servicio anterior a los hermanos americanos, dije, no es que los americanos sean más trabajadores ni más inteligentes que todos los demás. No.
Es porque Dios bendijo esta nación, porque fue fundada en los principios bíblicos. Y todos están de acuerdo, porque todos lo sabemos que esa es la verdad. Así es que este mensaje es enviado de Dios y puede transformar la vida de cada persona y de cada nación. Es más, puede transformar el mundo, si el mundo abriera el corazón y los ojos al Evangelio de Cristo. Es el mensaje del Evangelio es lo más hermoso que hay, porque lo que nos enseña el amor de Dios, el corazón de Dios y cuánto Dios nos ama. ¿Debemos entonces cambiar este mensaje? Jamás. El Evangelio nunca debe de comprometerse, no debe de diluirse, no se le agrega nada y no se le quita nada. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Mira, la iglesia está muy chica, tienes que usar tácticas de mercadotecnia, usa métodos humanos para crecer la iglesia. Haz rifas, haz fiestas, haz esto, haz lo otro. No, ¿qué le dijo? Predica la palabra. Predica la palabra, ¿cuál? La Biblia, de principio a fin. Nada más y nada menos. El mensaje que Dios nos dio. Nos dice en Apocalipsis que el que le quite, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. El que le agregue, Dios le va a agregar todas las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Jamás se le debe de quitar nada. Jesús dijo, dice la Biblia, toda palabra de Dios es santa. Jesús dijo, el mundo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que todas sean cumplidas. Es la palabra de Dios y no debemos de cambiarla, solo debemos de vivirla, obedecerla. Es lo que debemos hacer, hermanos. Todos, cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, debemos hacer eso. Este mensaje, el Evangelio, tiene su origen en Dios y tiene el poder de Dios. Tiene el poder de Dios, no hay que diluirlo, porque el Evangelio es Cristo. Escuchen, el Evangelio es Cristo y no se pueden separar. No se pueden separar. Y no hay otro. No debemos tener otro. No debemos aceptar algo diferente. Y negarlo es negarlo a Él. Así es de que tenemos que seguir y obedecer el mensaje. Vamos adelante, vamos de regreso a Gálatas. Vamos de regreso a Gálatas. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado. En otra versión dice, me asombra que se hayan alejado. En otro dice, me aterra. Esa palabra me gusta más. Me aterra que se hayan alejado del Evangelio de la gracia de Cristo. Otro dice, me sorprende. Diferentes versiones, traducciones de la Biblia, dice, me asombra, estoy maravillado, me aterra, me sorprende, y podríamos agregar otras palabras más. No puedo creerlo, podría decir, ¿verdad? No puedo creerlo que se hayan alejado del que los llamó en la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ¿por qué se han alejado de este Evangelio? ¿Por qué se han alejado de Dios? ¿Saben que la Biblia no necesita ser puesta al corriente, al día? No hay que cambiarle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es perfecta. Porque cuando Dios la escribió por el poder del Espíritu Santo que inspiró a los autores, era perfecta, porque Dios no comete errores. Dios nunca se equivoca. Entonces la verdad no debe de ser cambiada, ¿verdad? Si es la verdad, ¿por qué la vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a cambiar a Cristo si Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? La verdad es Cristo, la verdad viene de Dios, y cuando lo tenemos a Él, tenemos la verdad.
y no necesita ser cambiado. Estoy maravillado que se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice en el 7, no que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, absolutamente no. Primera de Corintios 11:4. Primera de Corintios 11:4. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, ¿no? Ya digo. Segunda de Corintios 11:4 dije, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿ya llegaron? Okay. Segunda de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No les da vergüenza, en otras palabras, hablando claramente en nuestro idioma ahora, no les da vergüenza. Dice que si viene otro predicando otro evangelio que el que han recibido, u otro espíritu del que han recibido, y lo aceptan, no les da vergüenza. Bien lo toleran. Dice, alguien viene con un mensaje falso y lo toleran. Viene otro evangelio, ¿saben? En el libro de los mormones, el libro de los mormones, eso es lo que dice, otro evangelio de Jesucristo. Yo lo tengo, yo lo leí. Otro evangelio de Jesucristo que fue dado por el ángel Moroni. A Joseph Smith, el fundador de la religión mormona, eso es lo que le dio otro evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Que si viene otro con otro evangelio y no lo reciban, entonces no debemos recibir nada que no esté en esta Biblia. Él vino en los años 1800 y tanto, no recuerdo la fecha exacta, pero ya la Biblia tenía 1800 años de existir. Lo que enseñan ellos dicen, es que estaba corrompida. ¿Y quién les dijo a ellos que estaba corrompida? ¿Cuántos vinieron a la salvación a través de este mensaje, a través de los siglos? Miles y millones que están en el cielo, que leyeron y creyeron la palabra de Dios y no necesitaban otro evangelio. No necesitamos otro evangelio. Por eso dice aquí a los Gálatas, dice, no que haya otro diferente. El versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, miren lo que dice, la gran advertencia, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Se fijan en lo serio del mensaje que nos está dando Pablo? Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo, que les dije que a Joseph Smith se lo reveló Moroni, un ángel llamado Moroni. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que Satanás se aparece como un ángel de luz para engañar a la gente. Y el que le abre la puerta, el diablo se le mete. El que abre un poquito la puerta, el diablo mete en la pata y de ahí lo va empujando y se mete y destruye todo. Y destruye la fe de miles y millones. Porque le dieron entrada a un evangelio diferente que el que la Biblia predica, el que Pablo predicó. Y dice, si aún nosotros, porque dice, el evangelio que nos está dando, dice, es de Dios. Y si por alguna locura yo me alejara del verdadero evangelio de Cristo y viniera inventando otro evangelio, sea anatema. ¿Saben lo que quiere decir la palabra anatema? Condenado al infierno. Maldito. Maldito, destinado al infierno. ¿Quién de ustedes quiere estar en ese equipo? ¿Nadie quiere estar en ese equipo? Ni yo. Ni quiero ser árbitro ahí siquiera. No, estos que predican un evangelio diferente son malditos. Van al infierno. ¿Por qué? Porque pervirtieron la palabra de Dios.
inventándole, agregándole algo que no era de Dios. Por eso dice, sea anatema. Y miren lo que dice el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice, por si no lo oyeron la primera vez, por si no lo escucharon la primera vez, se los vuelvo a repetir. Escuchen ahora. Escuchen. Lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Segunda vez. Perdón. Sea anatema. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién debemos de agradar? A Dios. ¿Saben por qué? Porque al hombre nunca lo vamos a agradar siempre. Además no debemos agradar al hombre, debemos agradar a Dios primero. Pero aún si tratáramos de agradar al hombre, en alguna cosa vamos a fallar. Y entonces ya van a decir, yo que creía que era tan buena persona. ¿Quién lo viera? ¿O quién la viera, verdad? Dios nos llamó a agradar al hombre, nos llamó a agradar a Dios. Y dice Pablo, yo no estoy tratando de agradar a los hombres. Si trato de agradar a los hombres, entonces no lo voy a agradar a Dios. ¿Verdad? No debemos de tratar de agradar al hombre, sino a Dios. Como les digo, el mensaje que trae Pablo del Evangelio es la palabra directa, inspirada por Dios. No debe de cambiarse, no debe de diluirse de ninguna manera. Y miren, vayan conmigo ahora sí a 1 Corintios 1:23, a ver si ahora sí le atino, ¿verdad? 1 Corintios 1:23. Miren lo que les dice Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Ese es el mensaje que predico. Cristo crucificado. 1:23 al 25. 1 Corintios 1:23 al 25. Predicamos a Cristo crucificado. Y para los judíos, ¿saben? Dice, era tropezadero. ¿Por qué? Porque los judíos no podían aceptar que el Mesías, el ungido de Dios, muriera en una cruz como un criminal. Porque en la Biblia habla de que Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, iba a reinar en el trono de David. Y ellos no podían reconciliar cómo podía morir en una cruz y reinar al mismo tiempo, eternamente. Es que no comprendieron que Jesús, el Mesías, tenía que venir 2 veces. Una vez iba a venir a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. En la segunda viene a reinar sobre el trono de David por toda la eternidad. Esa es su segunda venida. Los griegos estaban envueltos en la filosofía, en la sabiduría, y el mensaje de la cruz era tan simple que era vergonzoso para ellos. Ese mensaje trae Pablo. Decían, ¿qué palabrerías habla ese loco cuando fue a Atenas? Vamos a escucharlo. Y cuando les habló de Cristo y de la resurrección, se rieron de él. Le dijeron, vete, otro día te llamamos. Tú tenemos tiempo. Si no hay nadie más interesante que tú, te escucharemos de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos era un mensaje de tonto. Pero para nosotros, ¿qué dice? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Lo que unos consideran locura y otros consideran que es algo indigno, es el poder, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros es el mensaje de salvación.
para judíos o griegos, el que quiera aceptarlo. Es el mensaje de Dios, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna, no temporal. Nadie de nosotros, les doy las buenas nuevas, ninguno de nosotros vamos a ir de vacaciones al cielo. Porque se imaginan ir al cielo y luego le digan, mira, un mes de vacaciones en el cielo, disfruta, come el árbol del árbol de la vida, del que está en el medio de la calle de oro y todo, y disfruta, pero sabes, en un mes te tienes que regresar a la tierra. O lo dijeran, en un mes te vas a ir al infierno. ¿Verdad? Qué horrible sería, ¿verdad? No, es para toda la eternidad. Ese es nuestro hogar. Es donde vamos a estar con Cristo. ¿No les alegra? Muchísimo, amén. Que Dios nos da ese privilegio de llamarnos hijos de Dios. Amén, amén. Gracias. Nosotros somos familia de Dios. Amén. Jesús dijo, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se dan cuenta? Padre nuestro. Él es nuestro Padre. Dijo, voy a mi Padre y vuestro Padre. Tenemos un Padre en el cielo celestial, el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Cristo que creó los cielos y la tierra también, y el Espíritu Santo que crearon los cielos y la tierra. Dios Todopoderoso en su magnificencia creó los cielos, la tierra, todo lo que existe, y nosotros somos familia de Él, hechura de Él, familia de Él, adoptados, salvados por la sangre preciosa de Cristo. Es el mensaje de la cruz, que Cristo murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. ¿Necesitamos otro evangelio diferente? ¿Hay algo mejor que lo que Dios nos dio ya? Jamás. ¿Puede acaso el hombre sustituir lo que Dios hizo? ¿O la carta de amor perfecta que Dios nos dio? Anatema, como dice Pablo, ¿verdad? Maldición, condenación al infierno que quiera sustituir la palabra de Dios. Un día todos nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Aún los más jóvenes van a estar un día en el cielo. ¿Saben? Tengo una Biblia que compré hace poco. Es del año 1811. Y tiene todos los nombres de toda una genealogía de una familia que creció en Escocia, que es ahora parte de Inglaterra. 1800 tantos, 1800 años, todo murió, nació. Una gran descendencia, todos están allá. Dios quiere que estén en el cielo. Pero en 200 años les aseguro que nadie de nosotros vamos a estar aquí. Es más, lo más seguro es en 100 años. Aún la más jovencita, preciosa que está ahí sentada con sus lentes, en 100 años va a estar en el cielo. Amén. Todos vamos a estar ahí. Gracias. Los más viejos, tal vez más pronto, ¿verdad? Pero no sabemos en el orden. Pero lo importante no es cuándo ni cómo, sino a dónde vamos cuando morimos, ¿verdad? Gracias. Eso es lo más importante, hermanos. Estas son las mejores noticias que les podía dar. Gracias. La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pablo va a seguir la próxima semana, volvemos la próxima semana a continuar nuestro estudio. Continuaremos. Les voy a pedir que lean el resto del capítulo una vez cada día. No es mucho. Terminamos el 10 y llega hasta el 24. Y si lo pueden leer varias veces o en varias versiones, tanto mejor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Cuánto te agradecemos que nos ames tanto, que hayas dado tu vida por nosotros, que nos hayas lavado de toda la inmundicia, la podredumbre, lo apestoso de nuestros pecados. Bendito Dios, eres tan bueno con nosotros, que enviaste a tu bendito Hijo para que nos lavara con su preciosa sangre, y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, nos hace más blancos que la nieve. Padre, pido su bendición sobre cada uno de mis hermanos, desde el más joven hasta el más avanzado de edad, que le bendiga, le proteja,
le llene de su gracia, de su perdón, y que les dé hambre de usted, de buscarlo con todo el corazón, y que piensen al tomar una decisión, que es lo más importante, y recuerden servir a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra mente, todo. Bendígalo, Señor, y ponga su paz sobre ellos. Se lo suplico en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.